Bueno, y ahora sí nos vamos a meter directamente en lo que decía al comienzo del programa. Este 10 de junio se cumplen 6 meses de la llegada de el presidente Javier Milei al gobierno nacional. Primera vez en la historia que una figura de las características de Milei, como se dice generalmente, un outsider, un hombre que no venía de lo que es la política tradicional, sin militancia, sin pertenencia partidaria, solamente con ideas económicas de lo que se conoce como ideas anarcoliberales, llegaba a la presidencia, nada más y nada menos. Y a partir de allí, bueno, lo que conocemos de estos 6 meses de gestión. Obviamente que hay muchos aspectos para que analicemos, y de hecho lo vamos a hacer, pero lo que más le importa a usted, a mí, debo decirle que también, es decir, ¿cómo estamos con el tema económico? ¿Qué es lo que nos golpea todos los días? El bolsillo, la plata no nos alcanza. Y la pregunta que se hacen todos, y que alguna vez se la hicimos, con quien vamos a charlar también ahora, baja la inflación, se adelanta que la inflación de mayo va a estar abajo del 5%, pero la señora, todo el mundo dice, ¿por qué baja la inflación? Pero a mí no me alcanza la plata, yo sigo igual. Vamos a pedirle un rápido balance de lo que fueron estos 6 meses a quien es nuestro asesor económico, financiero de cabecera, como decimos, el economista salteño, el contador Gastón Moreno, a quien lo tengo en línea, como siempre. Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Saludarte. Igualmente. Muy bien. Gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, mucha expectativa para escuchar tu lectura, tu mirada. 6 meses de la llegada de Milei, como decía, algo que rompió todos los esquemas. Y estamos ahora como estamos, y como digo, bueno, la gente tiene expectativa, las encuestas dicen que lo siguen apoyando a Milei. ¿Cómo estás mirando la marcha de estos 6 meses y hacia dónde vamos, que es lo más importante, contador Moreno? Bueno, la verdad que cuando uno analiza algunos primeros 6 meses, ¿no? Claramente, la inflación en los últimos 6 meses, desde diciembre a la fecha, es casi un 110%, con lo cual hubo un aumento de precio muy importante. Creo que hay dos motores muy importantes en el aumento de precios. Primero, obviamente, la suba del tipo de cambio, y segundo, el sinceramiento que le llama él de precios y tarifas, donde el precio más importante que se modificó fue el de los combustibles, digamos. Entonces, ese es un disparador de aumento de precio en todos los sectores y liberación de muchos sectores que tenían una fuerte regulación del Estado, como ser las prepagas, como ser, bueno, muy importante lo del combustible, ¿no? El combustible venía como sostenido por el gobierno, teniendo una visión como justamente lo que sucedió, es un disparador de todo el resto de los precios en la economía. El combustible en la Argentina subió en este último tiempo más de un 200%, digamos, Claro, con lo cual, claro. O sea, a pesar de que la inflación subió un 100%, hay algunos bienes que son muy importantes en la economía que tuvieron niveles mucho mayores de inflación, ¿no? El segundo indicador no muy alentador es la caída de la actividad económica. Claro. El agregado desde que asumió Milei es medio complejo, digamos, pero a ver, lo más importante es, nosotros teníamos un país que tenía déficit fiscal, claramente, que tenía inflación también a niveles medio elevados, pero que al hacer el ajuste que realizó Milei y de la forma que lo realizó, lo que hizo fue sacar
toda la plata de la economía. Con lo cual eso afectó duramente a la actividad económica. Te lo pueden decir. Bueno, hoy estuve en una reunión del Consejo Económico y Social en Salta. Digamos, el sector gastronómico está muy preocupado, el sector hotelero está muy preocupado, a niveles pandemia, Daniel. Digamos, la caída de venta en algunos sectores, comercio, gastronomía, hotelería, son a niveles pandemia, digamos, con lo cual, y no solamente eso, digamos, también habló gente del Colegio de Escribanos con la misma preocupación, o sea, la actividad económica tuvo un freno muy importante. Con lo cual, cuando uno analiza esos indicadores, digamos, solamente solucionó problemas fiscales, pero con mucha contraindicación, digamos, porque, a ver, dentro del déficit fiscal lo que más bajó mi ley fueron las jubilaciones, digamos. Claro. Tiene un efecto la tremendo. Gastón, la famosa licuadora más que la motosierra, ¿no? Exactamente. Hubo una caída muy importante de salarios reales por lo que provocó este aumento del tipo de cambio nominal y de todos los bienes de la economía. Hubo una pérdida en el salario real muy importante, principalmente en los sectores que tienen sueldo fijo, porque bueno, por emergencia, por ejemplo, todos los empleos públicos tienen sueldo fijo, y todos los que están en el sector de jubilado y pensionado, ¿no? En el sector pasivo de la economía, son los que están sufriendo mucho más este cimbronazo por una cuestión muy sencilla. A una inflación del 100 y pico % con ingresos fijos, sobre todo las jubilaciones que no eran montos elevados, claramente ese sector de la población la está pasando muy mal, ¿no? Exactamente. Claro, el tema es yo creo que por eso la idea de charlar con vos, Gastón, porque siempre lo analizás al tema desde la perspectiva, como digo, ¿no? Del ciudadano de a pie, de la gente de carne y hueso, porque para ustedes, los economistas, lo que es la macro es una cosa que a lo mejor puede tener un montón de cosas favorables, pero la gente dice, yo no vivo esto, yo sigo estando mal, por eso nos importa charlar con vos. No, pero a ver, esto que te decía de la caída de la actividad, no solamente en indicadores como actividad económica que te estaba nombrando sectores, sino en consumo. En la economía hay dos grandes posiciones. Mi ley claramente está del lado productivo, y hay otra parte de la biblioteca económica que apunta mucho al consumo. Eso es lo que hacía el gobierno anterior, vía subsidio. La explicación de la asignación universal por hijo y de los subsidios a las partes más damnificadas de la economía, o a las partes de menores ingresos de la economía en situación de desempleo. El desempleo en la Argentina está en el 50%. Si uno suma gente que busca empleo y gente que lo perdió en este último tiempo, la pobreza está en 50%, pero el desempleo está en valores del 20%. Con lo cual tenemos indicadores sociales muy complejos. Ahí es donde la gente recibe planes. Bueno, los planes también se licuaron, claro, así como las jubilaciones y las pensiones, digamos, los planes no aumentaron, y se hicieron algunas asignaciones, pero a ver, para que esto se entienda en términos de la gente, como vos decís, en estos 6 meses cayó el consumo de la carne y de la leche, cayó la venta de electrodomésticos un 50%, cayó el patentamiento de automóviles un 25%, o sea, y estamos hablando en los dos iniciales que te di, cayó la leche casi un 20% y la carne casi un 20%, o sea, son dos cosas que cayó el consumo de medicamentos, Daniel. Bueno, eso es gravísimo, Gastón, porque hablaba el otro día con un amigo que tiene una farmacia y me decía que vos sabés, me dice, la importante caída que tuvo, escuchá lo que me dice, de los perfumes.
¿no? Y le digo, bueno, pero el perfume, me dice, no, eso ponele que no importe, pero lo más grave es que cayó la venta de medicamentos. Me dice, estoy cansado de que hay gente que va con la receta y no puede comprarlo y se tiene que ir, porque no se puede medicar. Eso es gravísimo, Gastón. Sí, totalmente. A ver, ¿cuál es mi mirada hasta acá? Estamos en un punto de inflexión importante hoy en la economía. Si bien todos esos indicadores que te mostré son malos, Milei tiene algunas cosas que pueden llegar a ser buenas. Pueden llegar, digo, porque a esto hay que sumarle algunas más. La primera es, en teoría, tiene superávit fiscal, la inflación está bajando, pero igual el agregado de diciembre hasta acá es casi un 100%, ¿no? Claro. Con lo cual, claro, digamos, está bien, va a bajar, pero va a bajar para el año que viene, digamos. Si ellos quieren un mensual abajo de 2 dígitos, que lo están logrando, un anual abajo de 2 dígitos, que lo van a lograr recién el año que viene, porque una inflación del 4% sigue siendo importante, no, claro, más aún cuando lo que sí ha generado él es una bajada de tasas y de nuevo una reactivación del consumo vía tarjeta, pero el consumo no está levantando. Entonces acá hay dos cosas que tienen que empezar a pasar en esta economía. Primero, inyectarle de alguna forma dinero, y él como que vía el Estado no lo quiere hacer, con lo cual tiene que haber mucha participación del privado, y ahí es donde yo te decía, en la Biblioteca de Economía hay dos partes para ver. Milei está apuntando a la producción, pero no tiene grandes herramientas para que eso suceda, digamos, porque vos podés apuntar a dos cosas. El kirchnerismo era claro y apuntaba al consumo y subsidiaba el consumo como motor de la economía. Si yo subsidio el consumo, ya sea vía, lo hacía mal probablemente porque generaba inflación y lo hacía vía emisión monetaria y a costa de un déficit fiscal, pero se puede promover consumo también de otras maneras, que me parece que Milei lo quiere hacer vía tasa. Pero cuando vos tenés un ingreso disponible para gastar tan bajo, digamos, hoy cualquier familia tipo que nos está escuchando, Daniel, que tiene un salario promedio en la Argentina entre 500 y 800 mil pesos, 1 millón, ponele, esa familia hoy, después de pagar todos los impuestos, gastos, nafta del auto, colegio de los chicos, y alquiler, ponele que tenga alquiler, el disponible es bajísimo. O sea, cuando vos subiste tarifa, subiste precio de toda la canasta básica y el salario sigue en el mismo lugar y no generás empleo, o sea, porque no hay una muestra clara de reactivación de la economía desde el empleo. No hay gente contratando, digamos, no hay gente creciendo, no hay empresas que hoy estén tomando trabajadores a lo loco. Al contrario, digamos, hoy en la reunión de la Cámara te puedo decir que, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios estamos preocupados porque no hay cloaca y no nos podemos conectar a la cloaca. O sea que yo tengo un loteo terminado y no me dejan conectarme a la cloaca. Los mineros están preocupados porque no hay gas. Casi todas las actividades están preocupadas porque no hay rutas ni inversión en infraestructura. Y el gobierno provincial está muy preocupado por ver cómo algunas de las obras de infraestructura que son fundamentales para la provincia se hacen en este gobierno, digamos, porque, por ejemplo, la planta depuradora sur de Cloaca de Salta tiene financiamiento del BID y la obra está parada. Claro. Sería una estupidez monumental frenar una obra con financiamiento a la tasa del BID. Ahí apunta el pacto de Güemes al que convoque el gobernador, Gastón. Claro, el pacto de Güemes son todas estas obras que son, lo que está tratando él es todas las obras que tienen financiamiento internacional, que continúen. Porque el financiamiento no es de nación, es con una tasa muy buena de bancos internacionales, porque así como el BID financia obras de cloaca, infraestructura municipal, el Banco Mundial estaba financiando algunas redes eléctricas, y por ejemplo, Salta hoy tiene toda una obra hecha para conectarse con Jujuy para poder generarle electricidad o la Capato y a todas las empresas que están en la puna salteña, pero no está terminada la obra,
y entonces no nos podemos conectar, y eso tenía financiamiento el BID, hoy la obra vale más cara, el gobierno provincial va a tener que poner plata que no tiene, porque claramente si le bajan la coparticipación y entonces está casi todo hecho el cableado, pero no nos podemos conectar porque no están hechas los transformadores, digamos. O sea, son cosas ilógicas totalmente desde el punto de vista de obra pública, ¿no? Con lo cual, y así hay como 20 obras en Salta que están en esas condiciones. Claro, es lo que después quedarían lo que se llaman los elefantes blancos, ¿no? Que vos vas por ahí... No, pero peor aún, Daniel, porque son obras que están adjudicadas, que tienen contratos, que se licitaron, y que probablemente te sale más caro no hacerla que hacerla, ¿no? Claro, porque el juicio que te va a comer con el contratista lo perdés desde el minuto cero. Sí, exactamente. Ahora, Gastón, hablando de eso, el gobernador convoca al pacto de Güemes con esa idea que vos lo ejemplificaste muy bien con esto, poniendo ejemplos concretos. Ahora, ¿hasta dónde te pido que salgas un cachito del Economista y me des una lectura política? ¿Cómo ves esto? ¿Va a tener impacto donde tiene que impactar, que es en el gobierno nacional? ¿Crees que el gobierno nacional tendrá una mirada más certera, más puntual con lo que pasa en Salta, con todo esto que está parado con financiamiento internacional, o cree que Milei va a seguir en la suya? Yo creo que, bueno, ahí es donde te digo que hay un punto de inflexión importante. ¿Por qué? Porque hay un montón de obras que a mi criterio sale más caro no hacerlas que hacerlas. Digamos, ya tienen financiamiento, la tasa a la que nos prestan esos bancos internacionales es bajísima, de otra forma serían imposibles de realizar, y como te lo estoy planteando, digamos, a ver, no hay gas en la Puna y no hay cloaca para conectar los edificios de Salta. Entonces ahí viene mi pregunta a lo que yo te estaba diciendo. En estas dos bibliotecas, si yo no fomento el consumo y voy a la producción, que es lo que me parece que está queriendo hacer este muchacho, digamos, tengo que ver cómo garantizar que la inversión aumente, para que yo tome más trabajadores, para que la actividad económica crezca, pero a ver, si yo soy desarrollador inmobiliario y no me puedo conectar a la cloaca, claramente no voy a invertir. Obvio, si yo soy minero y no tengo gas, y claramente no voy a invertir. O sea, hay un montón de cuestiones. La Ruta 51 necesita urgente una ampliación, una modificación. A ver, hoy, para llegar a San Antonio de los Cobres, se demora 2 horas y media, 3. Imagínate cuando empiecen a producir en serio las mineras que están arriba. Va a ser imposible transportarse, digamos. Entonces, hay un montón de inversión en infraestructura que vienen antes de la inversión, que si yo no las garantizo, no va a haber inversión. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí es donde digo, Milei no puede mirar para el costado. Tiene que ver qué necesita Salta para producir, y seguramente darle esa herramienta al gobernador para que pueda hacerlo, porque si no, a ver, si yo no te fomento el consumo, si yo no te inyecto plata vía obra pública, si además no te garantizo infraestructura, digamos, es muy difícil el panorama para que se recupere la economía. Entonces, tiene que empezar a haber por parte del gobierno nacional algunas herramientas que garanticen algún tipo de financiamiento, que me parece que lo que están por intentar ahora es que los créditos hipotecarios sean esa herramienta. Pero bueno, va a haber que leer la letra chiquita, porque los últimos créditos hipotecarios con UVA fueron muy perjudiciales para la gente, digamos. Con lo cual, digamos, hay que dar, a esta economía le falta plata, Daniel. O sea, hay que inyectarle plata de alguna manera, vía crédito, vía Estado, vía, no sé, subsidio a la producción, vía infraestructura. No sé cuál será la herramienta que decidirá usar Javier Milei, pero claramente la economía necesita inyectarle plata, digamos. A esta economía hay que inyectarle inversión, hay que inyectarle mejores condiciones, hay que bajar la tasa, o sea, que se está dando el efecto de bajar la tasa, pero hay que poner plata en la economía, porque si no, no va a arrancar. Exacto. Fíjate vos que qué bueno esto que vos planteás, Gastón, porque desde el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, el ministro, tu colega Roberto Di Basur,
junto con el ministro de Turismo y el ministro de la Producción, tuvieron una reunión importante ¿con quién? Con el presidente de la Cámara de Turismo y empresarios del sector, porque desde el gobierno están analizando y planificando nuevos créditos para reactivar el sector turístico, hotelero y gastronómico salteño, analizando y teniendo una mirada exactamente igual a la que vos nos acabás de comentar. Sin duda, es como te digo, digamos, esto está generando preocupación en todos los sectores. El ministro está buscando alguna herramienta para financiar algunas actividades que no la están pasando bien. Uh-huh. Es lo que te estaba comentando, digamos, la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos está a niveles de pandemia, Daniel. Claro, sí. Y los gastronómicos con un problema además mucho más complejo, porque sus costos se incrementaron en forma muy importante. O sea, hay algunos gastronómicos que pagan boletas de luz de casi $1 millón y que no pueden pasar esos aumentos de costo a la carta en forma inmediata porque la gente no está entrando a sus locales. Claro, no va nadie. Si hoy yo ya no vendo, imagínate, yo soy el dueño de un restaurante, hoy ya no me está entrando gente a mis precios actuales, imagínate si le tengo que poner un aumento de precio a esa carta de un 100% para el aumento de costo que yo tuve en estos no sé, últimos 6 meses. Exactamente. Claramente lo que voy a generar es que entre menos gente y yo cubra menos parte de mis costos, digamos. Uh-huh. Exactamente. Bueno, muy clarito como siempre, por eso nos encanta charlar con vos, porque de hacerlo muy complicado lo hacemos muy simple. Lo último, Gastón, ¿qué esperamos que venga? Porque obviamente hay un tremendo componente político en el medio. Hoy Milei tiene fragilidad desde el punto de vista político, a pesar que las encuestas lo siguen dando importantes niveles de apoyo, pero bueno, su característica lo hace bastante complejo. ¿Qué podemos esperar frente a lo que viene? Siendo Milei, como dicen, Milei es así, y esta lectura económica financiera que nos acabas de hacer. A ver, a mí hay algo que me preocupa sobremanera, y es que es conocido por todo el mundo que hoy el dólar oficial no le sirve al campo para liquidar, uh-huh. Y es por eso que está aumentando el dólar paralelo, digamos, y el resto de los dólares, digamos, el conto con liqui y el resto de los dólares de la economía. A mí me preocupa una cosa de este muchacho, digamos, que digamos, él pensaba que teniendo una macro más o menos firme, el precio del dólar lo iba a poder contener. Pero claramente en la Argentina, si vos no arreglás con el campo, no ponés los incentivos para que ese sector liquide la producción, que hoy tiene como herramienta el Cielo Bolsa y un par de herramientas más para no hacerlo, Milei va a tener problemas, porque volvemos a lo mismo. A ver, si Milei no consigue tener los dólares necesarios para sacar el cepo, si no consigue que el dólar al que liquide el agro sea negocio para el agro y liquide para ponerle dólares a esta economía, vamos a entrar en la misma. ¿Por qué? Porque va a empezar a subir el dólar blue, va a seguir la escalada de precios, no va a poder bajar la inflación. Y en realidad todo el ajuste que hizo en estos 6 meses no tuvo mucho sentido. Uh-huh. Exactamente. Esta parte de la política me preocupa mucho. Uh-huh. Y sí veo en el gobierno nacional gente que desconoce mucho del funcionamiento, sobre todo de las economías regionales. Uh-huh. O sea, hay gente con una mirada muy centralista, que conoce cómo funciona Buenos Aires y sus alrededores, y va a trabajar sobre eso primero que para el interior, y ahí es donde yo creo que con el gobernador Sáenz puede llegar a tener conflictos si no hacemos lo que le está pidiendo, digamos. A ver, hoy cuando leí el documento del Pacto de Güemes, uh-huh. digamos, es muy difícil que un porteño entienda esto, digamos, porque hay un dique para darle agua a Tartagal durante los meses de sequía, uh-huh. y claramente cuando uno ve estos niveles de obra pública, para tan poca gente, porque cuando vos lo comparás con el conurbano bonaerense, es poca gente,
digamos, si el que decide es un señor de Buenos Aires que no conoce el interior el interior de la Argentina, y podemos llegar a tener un problema, Daniel. No, pero es que yo creo que de eso... hecho, las obras que te estoy planteando son obras fundamentales para que Salta arranque. Y no solamente para que arranque, sino para que los vecinos de Salta no tengan problemas con la cloaca, para que los vecinos de Tartagal tengan agua durante los periodos de sequía. Mira el problema con el gas, Gastón. El gobernador, Gustavo, le viene diciendo al gobierno nacional: ojo con el tema del gas, hagamos el gasoducto salía, ¿cuánto? 40 millones, ahora sale 500 millones, lo vienes diciendo. Mirá vos cómo nosotros estamos permanentemente postergados, el tema del subsidio al transporte, es increíble, solamente el 16% se tuvo que repartir entre 24 provincias, el AMBA se llevó todo. Bueno, es increíble. Yo creo políticamente que, no sé, no creo que esta armonía con los gobernadores pueda seguir desde el gobierno nacional si Milei no hace lo que tiene que hacer con las provincias, ¿no? No, sin duda. A ver, yo creo que Gustavo Sáenz hoy tiene este punto de inflexión que te digo, en donde le está planteando a la nación obras que son fundamentales para los salteños. Exacto. Espero que tenga buenas respuestas por parte del gobierno nacional y se lleguen a acuerdos con respecto a estas cuestiones, porque además son obras en su gran mayoría ya licitadas con financiamiento internacional y que estaban en ejecución. Pero claro, pero fíjate lo que es, sin ir más lejos, el Hospital San Bernardo, acá pero en esta lista hay un montón de cosas, ¿no? La ciudad judicial de Orán, el dique que te cuento, para darle agua a Tartagal durante los periodos que claramente tenemos problemas de agua. Está la planta depuradora sur, están varias rutas de la provincia, rutas que son nacionales, está la ruta 9. A ver, el que fue a Tucumán hace poco sabe que entre Metán y Rosario no se puede transitar. Es la ruta de la muerte, Gastón. Claramente, entonces son obras, a ver, no está pidiendo nada extraordinario, ¿no? O sea, estamos pidiendo cosas que son, y muchas de ellas que se pueden llegar a hacer como pretende Milei, con un acuerdo de públicos y privados, porque claramente, por ejemplo, la ruta entre Metán y Rosario es una ruta bastante transitada que puede llegar a hacerse vía peaje. Con el peaje, la ruta para ir a la Puna salteña, porque muchas mineras van a estar dispuestas a hacer los aportes, qué sé yo. Hay muchas cosas en Salta que se pueden resolver con la colaboración de los privados, digamos. Sí. Pero tiene que haber por lo menos una visión desde nación de la importancia de las mismas, ¿no? Exactamente. Gastón, clarísimo, como siempre. Te vamos a estar convocando, como siempre, para ver qué pasa con este tema, ¿no? Particularmente me interesa lo que pase con el pacto de Güemes, con lo que pase con la ley base, que el miércoles tiene una decisión ya final, se supone. Así que tenemos un montón de cosas para que la semana que viene te volvamos a convocar para que nos hagas la síntesis de pacto de Güemes y lo que pasó con la ley base, si es que avanza, y si no, no sé, ya que nos salve el Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, cuando ustedes quieran, Daniel, siempre es un placer, por supuesto, tus entrevistas y salir con tu audiencia siempre es como una buena costumbre. Te mando un saludo gigante y muchísimas gracias por siempre tenernos en cuenta. No, a vos por tu tiempo. Un fuerte abrazo, querido. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Daniel. Chao, Gastón.